Veníamos haciendo mantenimiento de jardines durante casi 10 meses, al menos 10 meses. Habían momentos divertidos, en los que la pasaba muy bien realmente, y otros en los que me estresaba a mil con los clientes, o cosas que no nos salían bien. Como te contaba en el episodio anterior, lo más pesado era andar con el carrito para todos lados, o sea, los traslados. Era un embole, ¿para qué voy a mentirte? Pero era algo que aprendimos a manejar, porque además de socios de emprendimiento, éramos amigos de la facu. Entonces aprovechábamos los tiempos muertos, entre comillas, para ir hablando de la vida, de problemas personales, de la facu, del emprendimiento, de los clientes, o sea, de la vida misma. De alguna manera, ese tiempo muerto muchas veces significó una oportunidad perfecta para crear. Íbamos sondeando ideas, planteando caminos, pensando en cómo le podíamos encontrar la vuelta al emprendimiento. Hacíamos unas catarsis tremendas sobre cada cosa que íbamos sintiendo con lo que hacíamos. Nos salió natural, te diría, o sea, no es algo que nos hayamos propuesto, esto de reflexionar sobre cada cliente al que íbamos, o reflexionar sobre cómo nos estábamos sintiendo en el emprendimiento. No fue que un día dijimos, ante cada avance que tengamos, después de cada día de trabajo, reflexionemos sobre lo que salió bien, sobre lo que salió mal, así vamos aprendiendo y mejorando. No fue así. O sea, nos salió bastante espontáneo, te diría. Y hoy, que sé y entiendo, porque he leído bastante sobre crecimiento personal y sobre temas de mentalidad, puedo decir que ese pequeño hábito que fuimos cultivando fue una de las claves de nuestro crecimiento, como emprendedores y como personas, te diría. Te doy la bienvenida al Club del Paisajista. En este podcast encontrarás historias, herramientas y consejos que te ayudarán en tu camino como paisajista, para lanzar tu emprendimiento, desarrollar tu negocio y poder vivir de esto que tanto te apasiona. Este club es un punto de encuentro para los emprendedores del paisajismo y la jardinería. Aquí nos reunimos en búsqueda de inspiración para compartir puntos de vista y aprender de las experiencias de otros amantes del verde, que también decidieron vivir del paisajismo. Somos Ese y Fran, los creadores de la Academia para Paisajistas Paradiso, y estamos muy contentos de que estés acá. Esperamos que te sirva el contenido y si te gustaría unirte al Club del Paisajista, dale un toque al botón seguir. Episodio número 6. Evaluación constante para crear oportunidades. De ida a cada cliente nos maquinábamos sobre lo que había que hacer, sobre números, sobre el tiempo que teníamos para ese cliente. Más o menos era como que nos preparábamos poniéndonos metas, pequeñas metas. De vuelta, hablando sobre lo que resultó. Salíamos enojados con el cliente, lo hablábamos, descargábamos todo ahí mismo, en la vuelta a casa. Salíamos contentos con cómo había quedado, bueno, disfrutábamos el momento ahí mismo. ¿Estábamos hartos del cliente y de los trabajos en ese jardín? Coincidíamos en que no nos servía estar trabajando en ese jardín y ahí mismo tomábamos la decisión de abandonarlo. Siempre fuimos muy reflexivos, nos evaluábamos casi constantemente sobre lo que iba pasando. Siento que siempre buscamos ser muy conscientes de lo que nos estaba pasando con lo que íbamos haciendo, con cada forma de trabajar y con cada acción. Siempre fuimos muy conscientes. Creo que esa es una gran acción estratégica, te diría, si uno quiere avanzar con pasos firmes en esto de emprender. Ser evaluativo sobre los pasos propios, ser reflexivo y hacerse buenas preguntas. ¿Me gusta esto que estoy haciendo? ¿Qué me gusta de esto que hago? ¿Sirve esta energía que estoy invirtiendo para llevarme a donde quiero llegar? Es más, preguntarse ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo a mediano y largo plazo? Este tipo de preguntas, e incluso preguntas más profundas todavía, son el tipo de preguntas que uno tiene que hacerse siempre. He aprendido que uno va a crecer y va a evolucionar en base a no solo la cantidad de preguntas que se haga, sino también a la calidad de las preguntas que uno se hace. Cuestionarse el porqué de lo que uno hace y a dónde quiere llegar y por qué quiere llegar ahí
Eso es parte de ir creciendo, de buscar la evolución, de buscar el autodesarrollo. Para crecer como emprendedor uno tiene que crecer también, internamente. Ser emprendedor requiere de crecimiento personal, porque, como hemos dicho muchas veces en otras redes, el emprendimiento va a crecer hasta donde uno crezca. Y reflexionar en sí es parte de buscar crecer, de estar atentos a lo que sentimos en el camino, y es clave para encontrar puntos que no nos gustan o puntos donde debemos invertir más energía para mejorar. Y además de reflexionar en esas caminatas hasta los clientes, ese espacio era un laboratorio de ideas. O sea, no solo eran reflexiones, aquello sobre lo que se charlaba, también aparecían nuevas ideas. Che, se me ocurrió una cosa, ¿y si a los clientes les ofrecemos insumos tipo fertilizante o tierra preparada, les solucionaríamos al instante el problema de tener que ir ellos a comprarlo? Podríamos incluso cobrar un plus. O, che, ¿cómo no vamos a saber sobre sistemas de riego? Si supiéramos sobre el tema riego, podríamos ofrecerles nosotros a Mónica instalarle el riego en su jardín, en lugar de que esté buscando quién lo haga. Hay veces que se nos ocurrían ideas de producción. Decíamos, ¿por qué no hacemos plantines? O sea, los 12 clientes que tenemos ponen plantines de temporada en sus jardines. ¿Por qué no los producimos nosotros y se los vendemos? Siempre digo que parecía que se habían juntado el hambre con la gana de comer. O sea, solo bastaba con largar una idea que ya estábamos maquinando ramas nuevas para incursionar. O sea, nuevas ideas, nuevos proyectos para emprender, etc. Le dábamos 300 vueltas a cada idea. O sea, tremendo. Siempre fuimos de ver oportunidades fácil. Y a decir verdad, de eso creo que tengo, te diría, el mayor de los orgullos. Desde muy chico fui incorporando de mi viejo esa forma de pensar, enfocarse en las oportunidades que nos da la vida. Tengo pensado un episodio especialmente hablando de esto, porque creo que es una de las claves para vivir más felices, o sea, estoy totalmente seguro de ello. Pero para no desviarme mucho del tema de hoy, te cuento que lo que me encantaría que quede claro de lo que te cuento es que la reflexión es lo que a uno lo alerta, o le abre los ojos y lo termina de empujar hacia nuevas oportunidades. Porque las oportunidades siempre están, todos los días, en todos lados. Las oportunidades son circunstancias, son problemas de otros, situaciones que suceden, pero para significar una oportunidad para nosotros, para detectarlas, tenemos que estar con las antenas bien paraditas. Tenemos que estar abiertos a nuevas oportunidades, tenemos que estar alertas. Nosotros veníamos hacía rato pensando en los servicios que podíamos sumar a lo que hacíamos, para mejorar, para crecer y para aumentar los ingresos, obvio. Habíamos pensado un montón de veces en incursionar en el diseño de jardines y en los sistemas de riego, porque nos llamaba mucho la atención. No teníamos ni idea de cómo salir a ofrecer esos nuevos servicios, pero sí estábamos muy atentos. Un día, la tía de ese, que tenía una oficina, le comentó al pasar sobre que estaba necesitando armar el jardín, que estaba buscando quien le arme un jardín en un patio chiquito de 6x6. Como te digo, las oportunidades siempre están ahí. Hay que estar atentos nomás, con oídos bien abiertos. Obviamente cuando me contó estuve de acuerdo en que le hiciéramos una propuesta. Le ofrecimos diseñarle el jardín nosotros a precio de mantenimiento. O sea, no le pusimos ni precio en realidad. Y ella decidió confiar en nosotros casi de primera. Con ese nuevo desafío, adiviná cómo nos sentíamos. Terror, o sea. No sabíamos ni por dónde arrancar. No sabíamos casi nada de diseño, aunque teníamos los conocimientos agronómicos, pero no teníamos técnicas de diseño. Siempre digo que lo que me hubiera gustado en ese momento tener nuestros cursos, como para decir, bueno, tengo un poquito ordenada la información por lo menos. Nos pusimos a ver imágenes, me acuerdo, buscar ideas y aplicar agronomía pura. Diseñamos un cantero en una esquina solamente y el resto todo césped. Pusimos unos formios atrás, me acuerdo, unas siemprevivas adelante y algún arbusto de altura intermedia que realmente ni me acuerdo qué era.
Obviamente no representamos porque no teníamos esas herramientas, dibujamos un poquito a mano nomás en un papel, un planito, un croquis que hicimos, ni de escala conocíamos, así que fue todo muy a ojo. Para confirmar cantidades fuimos a armar el cantero al vivero, me acuerdo, ubicamos las plantas como las pensábamos poner y terminamos de ajustar cantidades. Y así definimos y tomamos la decisión sobre las cantidades y cómo armarlo. Luego, obviamente, presupuestamos y pasamos a la ejecución. Como te dije, el diseño fue gratis, o sea, no cobramos un peso, y nuestro trabajo de ejecución pasó como días de mantenimiento. No nos fue bien financieramente hablando, ¿no? Pero ¿quién nos iba a quitar el primer jardín diseñado y ejecutado? No nos quedó tan lindo el cantero tampoco, pero ¿quién nos iba a quitar la experiencia y los aprendizajes de haber ejecutado ese primer cantero? Entregamos el jardín con siembra y todo. Le dijimos a una persona que quedaba encargado que riegue cada cierto tiempo y nos fuimos. Volvimos a la semana más o menos, luego a las 2 semanas, a la tercera semana y así por un largo tiempo. Como hacíamos el mantenimiento en el lugar, aprovechamos para ir evaluando. Entonces sacábamos conclusiones, dijimos, faltó riego, faltaron plantas por acá, mala elección de especies, acá le falta luz seguramente, mala separación, quizás un poquito más alejadas las plantas para la próxima, buena elección de especie, esta especie estuvo buenísimo, mirá qué buena combinación. Aprendimos un montón en ese primer diseño. Se nos abrieron 1000 preguntas sobre el diseño en sí, sobre técnicas de diseño, sobre riego, sobre las especies, sobre el cliente. Hicimos fuerza para aprender a observar. Reflexionamos mucho sobre los resultados. Luego llegó otro conocido de ese que había escuchado en una reunión que estábamos en el tema y quería diseñar y armar su jardín. Y, obviamente, estábamos al pie del cañón, como se dice, para decir que sí. Y así fue que pegamos el segundo proyecto. En ese otro proyecto diseñamos el frente, le armamos un PowerPoint con las fotos de las plantas que pensábamos usar, solamente eso porque no conocíamos de software de diseño, pero nos las rebuscamos para poder comunicarle al cliente sobre lo que se nos ocurría hacer en su casa. También tuvimos 1000 errores, errores que obviamente salimos a solucionar porque la responsabilidad es lo que siempre es prioritario, o sea, no puede faltar la responsabilidad. Y errores también que el cliente nos perdonaba porque sabía que estábamos arrancando y obviamente porque eran conocidos. Al tiempo, otro jardín más y nuevamente, adiviná. Sí, conocidos. Seguíamos sumando proyectos en casas de conocidos, pero también íbamos sumando nuevas herramientas y aprendizajes. En esos primeros proyectos la curva de aprendizaje era impresionante. O sea, absorbíamos como esponjas de cada proyecto una barbaridad de datos, una barbaridad de enseñanzas. Y al siguiente proyecto nomás ya lo estábamos aplicando, eso que habíamos aprendido. Y esa curva era hiperascendente porque reflexionábamos, porque evaluábamos, porque nos preguntábamos el porqué de las cosas, justamente. Nunca subestimes el tiempo dedicado a reflexionar sobre lo que sentís a medida que vas avanzando, porque esos son los sensores que te van a ir marcando el camino que debes seguir. Nunca subestimes evaluar tus acciones, tus proyectos, porque de esa evaluación, de esa experiencia propia, vas a aprender muchísimo y se te va a grabar a fuego. Y si buscas arrancar con tu negocio de paisajismo, pero te da pánico empezar porque te sentís hiper inseguro o insegura, empezá por conocidos. Busca jardines de conocidos para practicar o incluso tu propio jardín. Eso te va a quitar el miedo o por lo menos lo va a hacer más leve. Y si es necesario trabajarlos gratis, hacelo. Es el momento de tener experiencias, no de salir a cobrar por el tiempo que estás invirtiendo. Yo sé que esto suena complicado, pueden aparecer varias objeciones de tu parte como ¿cómo voy a trabajar gratis? O ¿cómo voy a rebajarme así quizás? A ver, tenés que resultar atractivo por algún lado para quienes quieren hacer un jardín. O sea, si no lo sos porque no tenés experiencia
o porque estás arrancando recién, al menos buscá ser atractivo porque no les vas a cobrar el diseño. Me parece que es algo totalmente lógico. Tómalo como una inversión. Estás invirtiendo en experiencias, en probarte cómo te sentís, en conocimientos nuevos, en práctica, en imágenes que podés tomar, en contenido para redes sociales, en visibilidad, en clientes que probablemente puedas fidelizar, o sea, que luego vuelvan a comprarte o contratarte. Y nuevamente, mientras más atento o atenta estés a las oportunidades, más probabilidades tenés de que ocurra. De que un día te digan, bueno, dale, ¿cuándo empezamos? Y finalmente, ojo con esto que voy a comentarte en este final de este episodio. Vas a tener que tener paciencia y confiar en el proceso. Y confiar en que esas oportunidades que estás buscando algún día van a llegar. Siempre y cuando estés atento o estés atenta, con las antenas bien paraditas, para cuando pasen por delante de tus ojos. Al comienzo es fácil frustrarse. Me pasó un montón al comienzo. Incluso me sigue pasando. Cuando las cosas se demoran mucho en suceder o directamente no salen como espero, bueno, sí, caigo en frustraciones. Pero hay que tener paciencia y hay que reflexionar sobre las frustraciones también. Aunque esto de enfrentar las frustraciones será tema para otro episodio del Club del Paisajista. Si te gustó este episodio del podcast, dale un toque al botón seguir. Y además me encantaría que me dejes un comentario acá abajo contándome sobre cuál crees que es la mayor dificultad que tenés para lanzar tu negocio de paisajismo. Realmente me encantaría poder conocer esas limitantes y quizás pueda grabar sobre esa temática en próximos episodios. Obviamente me va a poner muy contento leerte. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar del otro lado. Ha sido un gusto enorme, como siempre, grabar este podcast para vos. Un abrazo muy grande y nos veremos, o nos escucharemos, mejor dicho, la próxima. Chau.